Lleva un mensaje especial y su meta es llegar a ti. En los brazos de Jesús va viajando la voz, llegando a donde estás para hablarte de su amor. Ya de gracia recibimos Y de gracia compartiremos su amor contigo. La voz ríe contigo. La voz llora a tu lado. La voz suena dentro en el fondo de tu corazón. Muy bien, estamos acá con nuestro hermano Omar Salazar. Él va a compartir con nosotros su testimonio, cómo él llegó a conocer de la Iglesia Adventista a través de Radio La Voz y a oír la radio, ¿verdad? Yo soy taxista y no sé cómo di, porque yo siempre, no sé cómo di con el dial y hubieran, cuando empecé a oír la radio, oí unos tics, ¿verdad? Y me llamó mucho la atención. En ese momento pues empecé a oír los demás programas que había y definitivamente me quedé con el dial, me quedé con la radio y seguí oyendo los demás programas. Uno de los programas que más oí fue Perla Espiritual y en ese tiempo pues cuando hoy estaban pasando una serie que se llamaba la serie de por el hermano Lascarro, del santuario. Ajá, de Cristo Jesús en el santuario. De verdad que fue para mí una de las conferencias más impactantes que hubo. Recuerdo en ese entonces que cuando empecé a oír la radio me impactó tanto que de repente empezaba a llorar y no sabía por qué era. Definitivamente lloraba y me afectaba mucho, sentía dolor de verdad en esos momentos cuando oía la radio. Y más adelante seguí, me interesó mucho el programa, ¿verdad? Y seguí oyendo la radio. De verdad que fue para mí impactante todo lo que decía el hermano, porque nunca había oído nada igual a ¿Habías eso. leído la Biblia anteriormente? Sí, la había leído, pero muy vagamente. De hecho, yo fui sacerdote de la iglesia gnóstica. Cuando yo entro como sacerdote de la iglesia gnóstica, ahí nosotros no leíamos la Biblia, lo que leían era la Pista y Sofía, que era lo que se veía en el santuario de la iglesia gnóstica. Y los libros, y unos libros, estudiábamos algunos libros de la persona que fundó la iglesia, que era el maestro, ¿no? Y decían, y a nosotros nos vacunaron contra la Biblia, porque decían los evangélicos tergiversan las palabras de la Biblia y ellos leen la Biblia letra muerta. Y entonces yo empecé a rechazar a todo lo que fuera evangélico o tuviera que ver con el evangelio, los rechazaba. Yo recuerdo que muchas veces llegaron muchos pastores a mi carro y me invitaban a su iglesia y yo no quería absolutamente nada, no quería saber nada de la iglesia, de su iglesia, pues, de la palabra. Entonces, de repente empecé a oír la radio y empecé a prestarle atención y oye, fue impactante. Ahí fue donde yo entré, abrí mi corazón prácticamente, me acuerdo a mi Señor en Cristo, porque Con los testimonios que ayudan a fortalecer nuestra fe. En esta oportunidad estamos con el hermano Huáscar Contreras. Él también va a compartir con nosotros su experiencia y cómo a través de la radio también es tocado por el poder del Espíritu Santo. Comparte con nosotros tu testimonio, Huáscar, por favor. Ok, vamos a hablar acerca de cómo me inicié yo en esto del cristianismo, ¿verdad?
Me acuerdo que hace tiempo, creo que ya lo comenté una vez en la iglesia, andaba en mi carro, hace mucho tiempo atrás, andaba en el carro pues trabajando de taxista, ya voy para 11 años trabajando de taxi, y entonces pues tenía problemas, como todo el mundo tiene problemas, y llegó un momento donde se apaga el CD ese que yo cargaba en el aparato del carro, el radio, el bicho ese del porta CD, y resulta que bueno, empiezo a buscar tratar de que el CD vuelva a sonar nuevamente, pues música que a mí me agradaba para ese momento, pero que va, no, nunca llegó a funcionar. Coloco radio, ¿verdad?, para buscar cualquier emisora comercial, y no, resulta que tampoco lo agarraba, estaba como en blanco la imagen del aparato. Le di varias veces al dial para que buscara rápidamente pues otro tipo de emisora, y no caía ninguna. Cayó una emisora 106.3, desconocida para mí por supuesto, y entonces tenía una música cristiana. Para una persona que andaba en ese momento como yo andaba, pues música cristiana para mí no era lo que yo quería escuchar. Golpeé varias veces el tablero del carro con el reproductor, y ella desaparecía la señal. Cuando volví a pulsar el dial, caía nuevamente la misma emisora. Yo decía, pero qué casualidad. Y volví a darle, y eso estaba muy bravo, porque yo no quería escuchar eso. O sea, un hombre como yo no escuchaba ese tipo de música. Y escucho la voz de una persona que se me hizo conocida. Hace mucho tiempo atrás, con 14, 15 años, yo estudié un año en el colegio Cecilio Acosta cuando estaba en el centro. Ahí conocí a Carlos Emilio, conocí a Lee Escobar, a otras personas también allá, y nos hicimos grandes amigos. Sin embargo, no sé por qué, llegué hasta allá y dije, hoy sí me voy a parar, si consigo un lugar bien lejos de la puerta de la iglesia donde estacionar el carro. Y resulta que el único lugar que había era enfrente de la iglesia. Pero me paré ahí, me paro aquí en la iglesia del Este, aquí en Barrio Bolívar, me paro y yo digo, bueno, a mí nadie me conoce, acá yo voy a entrar calladito y nadie va a saber que yo entré. Cuando yo entro, estaba el hermano Ali y dice, buenos días, hermano Huáscar, pasa delante de todo el mundo, y todo el mundo voltea, mira para detrás, y yo, hola, así como que, y me siento por allá. Fue Carlos Emilio, me saluda, fueron otras personas que no me conocen, pero me saludaron. Y poco a poco fui entrando en esto del mundo cristiano. Por supuesto que por la emisora fue que yo llegué al mundo cristiano, porque de no ser por la música, que al principio no me gusta, ahora mi música es netamente cristiana, y ya no hay más nada, ¿verdad? Buenas, mi nombre es María Alejandra Silva y quiero compartir con todos ustedes mi testimonio. Antes de llegar a la iglesia adventista, yo asistía a otra denominación, y de verdad que sentía mucha necesidad y mucha sed espiritual de aprender de la palabra de Dios. Es allí donde yo empiezo a buscar, porque yo quería aprender más, y ahí, no sé, me sentía como que algo me faltaba, no estaba totalmente completo, yo quería algo, quería aprender más. Pregunto donde yo asistía que si no había un radial o una radio donde yo pudiera escuchar la palabra de Dios cada día. Y ellos me dicen que sí, y me dicen el número del radial. Sintonizo ese radial y nada, no consigo nada. Y justamente cuando estoy sintonizando, cayó en la 106.3. En ese preciso momento estaba dando su reflexión el hermano Alejandro Bullone. Cuando yo escucho, yo digo, esto era lo que yo estaba buscando, y dejo la emisora, empiezo a escuchar todo el día. Luego empecé a escuchar al hermano Oliver Coronado. Eso fue impactante, eso fue un choque cuando empecé a escuchar a ese hermano. Empezó a explicar de verdad muchas cosas, y me quedé con esa emisora escuchando las explicaciones cada día. Cuando él llega un día, él llegó a explicar sobre el sábado, empezó a hablar sobre el sábado. Ahí fue un choque, porque yo decía, pero ¿por qué él dice el sábado? En mi iglesia nunca me había hablado del sábado. Y yo decía, ay no, este hermano me tiene toda confundida, y está todo confundido y todo engañado. Es allí donde decidí no escuchar más la emisora, porque de verdad sentía una confusión y no encontraba a quién preguntarle. Dejo de escuchar la emisora. Así duré como alrededor de 15 días que no escuchaba
nada, no escuchaba nada porque no quería. Pero había una voz que me decía que la sintonizara, y yo ahí resistiéndome porque es que de verdad estaba muy confundida. Como yo siempre me levanto muy temprano, un día me levanto a las 5 de la mañana y dije, no, voy a volver a sintonizar la radio que yo escuchaba porque de verdad me llenaba. Y vuelvo a sintonizar la radio. Es allí donde está empezando el segundo día de las 40 madrugadas con la hermana Tania y el pastor Eli Sanguino. Cuando yo empiezo a escuchar a esta hermana con este pastor, de verdad que también me impactó, me gustó. Y dije, no, ahora sí quería escuchar el hermano que me había confundido, que era Oliver. Y ese día dejé la emisora todo el día para escuchar a Oliver Coronado. Pero dije, no, esta vez busco un cuaderno, un lápiz, la Biblia. Y así lo hice. Empecé a seguir estudios con él, con la Biblia en la mano, que lo que él hablaba allí, explicaba, yo lo iba buscando en la Biblia y lo iba escribiendo en un cuadernito. Y también seguí, luego que empecé a estudiar con él, el programa de las 40 madrugadas lo seguí completico las 40 madrugadas. Es allí donde pude entender lo del sábado y muchas cosas como es los alimentos y otras doctrinas mucho más que aprendí allí. Luego de haber adquirido este conocimiento, ahora mi pregunta era, ¿qué le digo yo a mi familia? ¿Cómo le digo que me iba a cambiar? Que ya de verdad sé una verdad muy grande que no me la dijo nadie, sino que el Espíritu Santo me habló con su palabra y me hizo entender muchas cosas que de verdad yo no conocía. Bueno, pasó el tiempo, pasó como unos mesecitos y es allí donde yo digo, Señor, ¿qué hago? ¿Cómo hago? ¿Qué debo hacer? ¿Será que sigo en 2 iglesias o qué? Bueno, empiezo a asistir allá a la iglesia, voy por primera vez en julio del 2011, empiezo a ir a la iglesia, a asistir. Cuando yo ya asistía y empiezo a ir a la iglesia, yo ya sabía todo, yo ya sabía lo del sábado, todo, de verdad yo lo entendía todo, gracias a Dios. Pero mi duda estaba, ¿qué hacía? Si me seguía congregando en 2 iglesias, iba un día a una y un día a la otra. Y sintonizo, sigo escuchando a Oliver, y justo ese día que lo estoy escuchando, él explica sobre las 2 iglesias. Entonces él viene y dice que hubo una persona que mandó un mensaje, que estaba confundido, que no sabe si asistir a la misma duda que yo tenía con las 2 iglesias. Y él explicó, es allí donde, bueno, el Espíritu Santo me habló y decidí, dije, bueno Señor, ya me has hablado, y decidí irme a la iglesia adventista. Es allí donde yo decido empezar a asistir y bueno, empezar a hacer cambios en mi vida, porque de verdad eran muchas cosas. Yo estudiaba los fines de semana,